bonito que es un testimonio. Mi hijo tiene una cardiopatía, la señora Ivonne, si nos quiere acompañar, por favor. Ivonne Marquina Leiva. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues antes que nada quiero agradecer la oportunidad que me dan de poderme dirigir a ustedes y empezar mi charla preguntándoles, ¿podrían levantar su mano todos los que estén o sean papás de un niño con cardiopatía? Ok. Esta plática especialmente va dirigida a todos ustedes. ¿Me podría enseñar cómo ponerle? Ok. Aquí. Bueno, mi plática le puse... Mi hijo tiene una enfermedad en el corazón, pero yo también. Él es Diego. Diego fue diagnosticado con una estenosis mitral congénita. Tenía 5 años de edad. Cuando me dieron el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, bueno, a su padre y a mí, yo sentí que el mundo se me venía encima, ¿no? Y se enfermó él, pero también me enfermé yo. Mi corazón se partió en pedazos. Ustedes van a reconocer muchos de los síntomas que pasé y les pediría que fueran levantando su mano quien ha sentido alguno de ellos. ¿Quién ha sentido impotencia? Impotencia, no saber qué hacer, a sentirnos amarrados de manos y no saber hacia dónde ir. ¿Quién ha sentido angustia? Esa angustia, ese miedo que nos corroe por dentro, ¿no? Y que no nos permite a veces tomar decisiones adecuadas. ¿Quién ha sentido culpa? ¿Quién ha dicho, ay, en mi familia, quién tiene el gen? Fue su papá, fue su mamá, el abuelo de no sé quién. O sea, ¿quién es el que tiene la culpa? ¿O acaso fui yo, ¿no? Que tomé algo, que no estuve el tiempo de reposo, que hice algo que provocara esta enfermedad en mi hijo. ¿Quién ha sentido tristeza? Tristeza creo que es el sentimiento que en un momento nos embarga a todos nosotros cuando nos dan una noticia de este tipo, ¿no? Cuando nos dicen que nuestro hijo tiene una enfermedad en el corazón. ¿Quién se ha sentido deprimido? ¿Quién ha querido a lo mejor encerrarse en su casa y no salir, ¿no? Mas sin embargo tenemos que tomar fuerzas de la nada para poder enfrentar junto con nuestro hijo su enfermedad. ¿Quién ha sentido miedo? Miedo, ¿pero miedo a qué? ¿Qué es lo que nos provoca temor? Miedo a no saber qué vamos a hacer. Miedo a no saber a quién vamos a acudir. Miedo a no saber qué pasará. Miedo incluso a la muerte. Nos enfrentamos a un sinfín de miedos que no sabemos cómo darles cauce. Pero ¿de qué manera en esa primera etapa enfrentamos nuestro miedo? Primero, lo más fácil es negar la enfermedad del niño, decir, no es cierto, eso no está pasando, no puede ser que a mi hijo le esté ocurriendo algo tan grave. Queremos huir de la realidad, quisiéramos a lo mejor regresar el tiempo y decir, esto no ocurrió, ¿no? Ojalá estuviéramos cuando mi hijo nació y que él no estuviera enfermo. Nos sentimos culpables, que bueno, ya lo hablamos hace un momento, ¿no? Esperamos un milagro, esperamos un tratamiento médico, un medicamento, un procedimiento, ¿no? que solucione el problema de nuestro hijo de un día para otro. También ese mismo miedo nos hace ir a buscar a 1 y a 2 y a 3 y a 5 cardiólogos, ¿no? Y vamos al instituto y vamos a buscar a quien nos diga que no es verdad, que el diagnóstico que nos dieron de mi hijo no es cierto. Pero la enfermedad de nuestros hijos es una realidad. ¿Existe una cura para un corazón enfermo? Sí, sí la hay. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que como padres tenemos que hacer? Aprender a superar el miedo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, aceptar.
Aceptar el hecho de que nuestro hijo tiene una enfermedad en el corazón. Aceptar el hecho de que nosotros tenemos enfermo el corazón. Y aceptar el hecho de que ambos vamos a requerir ayuda. Ustedes me preguntarán, ¿qué tipo de ayuda? Pues primero ayuda médica para nuestro hijo. Llevarlo con el cardiólogo, acudir a que le hagan todos sus diagnósticos, sus exámenes médicos. Pero también necesitamos ayuda para nosotros mismos. ¿Qué tipo de ayuda es la que nosotros necesitamos? Psicológica. Necesitamos hablar nuestro problema con alguien más. Necesitamos refugiarnos también en el aspecto espiritual, no importa cuál sea su religión. O sea, necesitamos que esa fe que tenemos fortalezca nuestro corazón. Familiar. Muchos de ustedes quizá tengan más hijos. Vamos a requerir del apoyo de la familia para poder hacer frente junto con nuestro hijo su enfermedad. Y por qué no, también ayuda económica. ¿No? Un niño enfermo del corazón implica muchos gastos. Hay que comprar medicamentos, hay que llevarlo a estudios, muchas veces hay que trasladarnos de otras ciudades lejanas, ¿no? Para venir a la ciudad y poder recibir la atención médica que nuestro hijo necesita. Entonces, no se nieguen la oportunidad de recibir ayuda. El tercer punto es informarnos. No hay peor enemigo para un padre que no estar informado. Si tienen preguntas, si tienen dudas, diríjanse con sus médicos, plantéenles todas las inquietudes y todas sus dudas, que ellos les aclaren todo lo que necesitan saber para poder entender la enfermedad de su hijo. El informarnos nos va a evitar sobreprotegerlos. Fíjense bien, parece muy chistosa esta foto, pero me gustó, ¿no? Porque cuando tenemos un hijo enfermo del corazón, no quisiéramos que le dieran ni el aire, ¿no? Entonces, como se enferman mucho de las vías respiratorias, pues entonces los traemos con bufanda, suéter y 20,000 cosas para que no les den ni el aire, ¿no? O los encerramos en una burbuja y que ni salga de la casa, ¿no? Que se quede ahí y para que no le vaya a pasar algo más. Pero tenemos que evitar también minimizar el problema. No podemos negar que el problema existe. Como tampoco podemos maximizarlo y convertirlo en una tragedia continua y que nuestro hijo se convierta en esto, no en un corazón con patas. Y aceptar sus limitaciones. Todos los niños pues van a cambiar, muchos de ellos van a tener que cambiar su forma de vivir, muchos de ellos ustedes se habrán dado cuenta que no pueden correr o que no pueden hacer muchas cosas que los niños, digamos, que no tienen un corazón diferente, lo hacen, ¿no? Tenemos que comprender que nuestro hijo no es un problema, nuestro hijo tiene un problema, o sea, su corazón es diferente, ¿no? Y que es él el que va a enfrentar la cardiopatía y no nosotros. Fíjense qué importante es esto que les digo. Porque normalmente cuando nos dan el diagnóstico de un hijo, hacemos nuestro el problema como si los que estuviéramos o los que fuéramos a estar en el hospital fuéramos nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando mi hijo se iba a ir a la cirugía, yo estaba pues obviamente muy angustiada, preocupada, ¿no? Ya saben, según yo, muy animada, ¿no? Y mi hijo volteó y me dijo, mamá, yo sé que voy a estar bien. Tenía 6 años. Y me dijo, me van a poner una mascarita de Buzz Lightyear y voy a respirar un aire que sabe a naranja, me dijo. Y no estoy preocupado por mí, estoy preocupado por ti. O sea, él estaba más angustiado de saber cómo me iba a quedar yo como mamá cuando él se fuera a un procedimiento que lo que realmente él iba a sufrir. Pero, ojo, cuidado, alerta, no somos superpapás. Tenemos derecho a flaquear, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentirnos tristes y en la medida en que todos nosotros aceptemos nuestros sentimientos y nuestras emociones, estaremos en camino para aliviar nuestro corazón. Si nosotros estamos fortalecidos, podremos pelear junto a nuestro hijo, podremos acompañarlo en su enfermedad y en su procedimiento, en su cirugía o en lo que tenga que vivir. También tenemos que aprender a controlar nuestra tensión emocional.
fíjense bien, ustedes, pues es un símbolo que yo creo todos los que tenemos un cardiópata lo conocemos. Nuestra vida va a ser como ese electrocardiograma de nuestros hijos. Cuando nuestro hijo esté en casa, vamos a estar en línea recta. Pero ojo, que no se venga la cirugía de nuestro hijo porque el pico de ansiedad se va a subir hasta el cielo, ¿no? Cuando salga el doctor y nos diga que todo está bien, entonces va a bajar, ¿no? Y cuando tengamos que ir en un año a una consulta nuevamente, va a volver a subir. Y nuestra vida va a ser un constante subir y bajar. Nuestra vida, véanlo por el lado positivo, se va a convertir como una montaña rusa. O sea, va a ser una montaña rusa de emociones positivas y negativas. Ahí está Diego, ¿no? Después de operado del corazón. Cuidar nuestra salud. De nada sirve que nosotros nos refugiemos en fumar, en tomar, en drogarnos, no dormir, no comer, o sea, nos las vamos a vivir en el hospital, ¿verdad? Pero si nosotros no nos cuidamos, al rato vamos a estar mal también de salud. ¿Y quién se va a hacer cargo de nuestros hijos? Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Entonces, para poder ayudarlos, tenemos que empezar estando bien nosotros mismos. Tomemos las riendas de nuestra vida. No permitamos, papás, que la enfermedad de nuestro hijo nos domine. Tenemos nosotros que aprender a convivir con esta nueva forma de vida que vamos a enfrentar desde el momento en que nos dan un diagnóstico de nuestro hijo con una enfermedad en el corazón. Y lo más importante, no olvidarnos de reír y de vivir. O sea, nuestro hijo tiene una vida, pero nosotros también tenemos una. Y tenemos que ayudarlo a crear un ambiente positivo en la casa que le permita a él también enfrentar su enfermedad con la mayor naturalidad. Y me gustaría nada más cerrar mi charla leyendo esta frase que encontré por ahí, que dice: la esperanza es desear que algo suceda. Todos tenemos esperanza de que nuestro hijo se recupere. La fe es creer que va a suceder. Y yo creo que como padres todos tenemos esa fe de que nuestro hijo va a salir adelante. Pero lo que necesitamos es la valentía para hacer que eso que estamos esperando suceda. Y bueno, él es Diego. Ahora, después de 16 años. Gracias.